Tattersalls Leasing, expertos en leasing operativo y renta car para empresas. Más en tattersallsleasing.cl. Transbank creciendo juntos y Bodega San Francisco creciendo juntos presentan el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central Selección. Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo un reportaje, y sobre todo lo que vino después de ese reportaje, terminó empujando a la Contralora Dorothy Pérez a hacer algo que ella casi nunca hace, que es salir a defenderse públicamente. La columna que publicó ayer en El Mercurio nació después de varios días de monitoreo, conversaciones internas, de una fuerte polémica en redes sociales y de una preocupación que, según quienes la rodean, dejó de ser personal para transformarse en institucional. Vamos a hablar de eso, fue muy, muy llamativo la columna de ayer de la Contralora en El Mercurio. Paula Escobar Chavarría, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Iván y Paula. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a desmenuzar la encuesta CEP que se publicó ayer. Entonces yo hablé con reconocidos analistas y encuestadores, les pregunté qué relevan de esta encuesta, qué le recomendarían al gobierno y a la oposición basados en estos datos, así que tenemos 5 claves y una muy buena noticia. Eso, me gustó. Mira. 5 claves y una buena noticia. Es como 4 bodas y un funeral. Exacto. Pero al revés. Voy a tratar de hacerlo rápido para llegar a la buena noticia antes de que empiece la música, obvio. Ya, muy, muy buen propósito. Paula Comandari, partamos por Dorothy Pérez. ¿Y por qué la Contralora sale a hablar que no lo hace nunca, digamos? Sí, De esta manera, es casi inédito. Bueno, todo comenzó hace una semana, el jueves pasado. En la madrugada de ese día, el medio Reportea publicó una extensa investigación, ellos hacen mucha investigación en ese medio independiente, basada en supuestos chats entre Luis Hermosilla y José Ramón Correa. Allí el periodista Nicolás Sepúlveda, quien, bueno, recordemos, destapó la mayoría de los chats de Hermosilla cuando trabajaba en CIPER, describía las redes de influencia que ambos abogados habrían tejido en el mundo político y judicial. Y entre los antecedentes aparecía un capítulo especialmente sensible, que eran las gestiones o eventuales gestiones que Correa y Hermosilla habrían realizado en 2018, cuando Dorothy Pérez se enfrentaba, ¿se acuerdan ustedes?, esta dura batalla judicial contra el entonces contralor Jorge Bermúdez. Claro, que le había pedido la renuncia. Claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Grande. Fue dura eso, y fue larga, duró harto rato. ¿Cómo no han hecho una serie de Netflix? Claro, Sí, con es varias cierto. temporadas. Así es. Bueno, la nota La de... Contraloría. Es que da harto esa pelea. Uf. Bueno, se recordarán nuestros auditores también porque, como les digo, fue larga y fue bien engorrosa. Lo recordarán. Y la nota de Sepúlveda, que es además fundador de este nuevo medio, de Reportea, incluso reproduce conversaciones donde Correa le dice a Hermosilla frases como "tu gestión créeme que es determinante", en referencia a esta causa a la que se discutía en la Corte Suprema. Y aquí, Esa causa del recurso de protección de la Contralora. En ese entonces subcontralora, exactamente. Porque primero, claro, había ganado ella en la Corte de Apelaciones, ¿se acuerdan? 3-0. Después Bermúdez apeló a que estaba bien removida, digamos. Claro. Y después la Corte Suprema le dio la razón de manera bien contundente, 5-0. O sea, fue un 8-0 que después el propio Bermúdez reconoció como una gran derrota. Bueno, y aquí vale la pena detenerse en esa pelea para entender por qué esto golpeó tan fuerte a Dorothy Pérez, ahora con el reportaje del jueves pasado. Y eso, bueno, hay que retroceder 8 años de todos modos, porque solo para que la gente que nos escucha tenga bien ahí como el timing de lo que ocurrió, eso fue en agosto de 2018, cuando Bermúdez decidió sacarla del cargo de subcontralora. Y entonces se abrió una discusión jurídica re interesante, porque era la pregunta de si podía removerla sin seguir el procedimiento que establece la ley, ¿ya? Porque el cargo de subcontralor tiene como una protección especial. Y la tesis de Dorothy Pérez era que no podía ser apartada de sus funciones de manera discrecional, sino que debía aplicarse un proceso administrativo bien específico, el proceso de amovilidad, que es una especie de juicio especial establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría para cargos de, los mayores cargos en el fondo. O sea, los funcionarios de la Contraloría dependen del Contralor, pero el de la subcontralora o subcontralor tiene que seguir este proceso que les estoy comentando. Y entonces ella consideró que su salida era ilegal y arbitraria y decidió recurrir a tribunales, y allí ocurrió lo que ocurrió. Ella ganó de manera súper contundente.
Por eso cuando Reportea publica estos chats donde terceros comentan estrategias o eventuales gestiones, Hermosilla y Correa, para influir en el resultado del caso, bueno, en el entorno de Dorothy Pérez consideran que se instala y se instala realmente una sospecha especialmente delicada, porque a juicio de la Contralora, bueno, se termina poniendo una duda, y una duda que todos pudimos leerla en el reportaje, ¿no? Una duda respecto de que el fallo de la Corte Suprema hubiera estado influenciado por esto, ¿no? Y Exactamente. por Hermosilla operando, que eso es lo terrible, ¿no? Claro. Ni menos. Ni más ni Cuando menos. hoy uno habla de Hermosilla, uno al tiro lo asocia a actividades irregulares. Cuando además esta victoria fue como contundente en las dos cámaras, Sí, en las po. En las dos cortes. en las dos cortes, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Y Bermúdez Suprema. así lo reconoció, dijo que estaba devastado porque un supremazo unánime contra el Contralor, Claro. contra el criterio del Contralor, era obviamente algo aplastante. No, claro, y él dijo perdí 8-0 en Sí. una entrevista en ese momento. Bueno, ahora hay un dato bien importante, que el reportaje en sí, el reportaje del jueves pasado, no fue una sorpresa para Dorothy Pérez, porque Reportea contactó formalmente a la Contraloría, como se debe hacer cuando hicieron la existen pega, estas digamos, cosas, ¿no? exacto, envió preguntas y recibió las respuestas por escrito de Dorothy Pérez. En esa respuesta ella dijo que no conoce a Luis Hermosilla, que nunca ha hablado con él, que jamás se ha reunido con él y que nunca le pidió ayuda directa ni indirectamente. Y eso está reproducido también en el reportaje. Y cuando la nota fue publicada, como que lo que me dicen quienes la rodean es que la reacción inicial fue de relativa calma, era más o menos lo que esperaban, si bien le preocupó que pese a su respuesta, lo que me comentan que habría dicho es que, claro, igual la Contralora venía en el título del reportaje, lo menciono aquí, chats con Hermosillas destapan las redes judiciales de José Ramón Correa, que es este actual socio de la Universidad de Chile, ¿no? Nombramientos de ministros y gestiones en favor de la Contralora. Eso dice el título del reportaje Reportea, por lo que de todos modos se esparció esta duda, ¿no? Y te diría yo que el problema real vino después, en todo caso, porque el verdadero punto de inflexión ocurrió con las entrevistas posteriores que dio Nicolás Sepúlveda en el canal online Turno y otras apariciones radiales de la editora de Reportea. Ellos trabajan juntos, también era una ex periodista CIPER, porque a juicio de la Contralora, lo que le ha comentado a sus más cercanos, es que se comenzó a instalar una conclusión mucho más fuerte que la contenía en el propio reportaje. ¿Cuál concretamente? Bueno, lo que dice tú, Iván, que esta idea de que José Ramón Correa y Luis Hermosilla habrían sido determinantes para que ella recuperara su cargo de subcontralora. Entonces, en esas intervenciones, cuando ya empiezan a darse y a reproducirse además en los medios de comunicación, y ahí como que se levantó una alerta nueva, sobre todo porque en esas entrevistas se utilizó el concepto destitución, no que había sido removida, sino que Claro. destituida. Y lo que hizo Bermúdez fue pedirle la renuncia, que es distinto. Exactamente, es que es bien distinto, por lo menos en derecho administrativo, porque la sanción administrativa más grave que existe es la de la destitución, que en el estatuto público requiere un sumario, cargos acreditados y un procedimiento formal. Y eso no ocurrió. Dorothy Pérez nunca fue destituida, tampoco fue sancionada, simplemente fue removida o se le pidió la renuncia de su cargo, que puede parecer una diferencia semántica no tan importante, pero lo es. Desde el punto de vista del derecho administrativo lo es. Sí. Y en la Contraloría todo es derecho administrativo. Exactamente. O sea, la institución que vela porque eso se cumpla. Decimos derecho administrativo y yo pienso en Luis Cordero. Yo también pienso en Luis Yo Cordero. también, top of mind. Sí, así es. Bueno, más allá de todo eso, el tema escaló durante el fin de semana, como les digo, y olvídense lo que fue este tema en las redes sociales, pero también varios medios de comunicación que reprodujeron los chats publicados por Reportea. Entonces, el tema es que los chats pueden existir, ojo, incluso las gestiones, pero no por ello Dorothy Pérez lo pidió o lo supo, lo sabía. Pueden haber intenciones distintas de no haber querido y hacerle la guerra, digamos, al Contralor Bermúdez también, sino no hay que olvidarse de eso. Ahora, al comienzo, después de la publicación del reportaje, las críticas apuntaban directamente a Dorothy Pérez, pero después comenzó a ocurrir algo que
lo que me comentan es que a ella le preocupa mucho que es que se comience a cuestionar la independencia de la Contraloría, porque aparecieron mensajes que sugerían que Luis Hermosilla la había puesto en el cargo, esto todo en redes, que la institución no era imparcial, que sus dictámenes podían estar contaminados por favores políticos y, bueno, ahí se produce el verdadero quiebre en que ella decide salir a hablar, que es lo que nunca ocurre como comenzamos este relato, porque una cosa era el daño a su honra personal, y otra muy distinta era que comenzara a erosionarse la credibilidad de una institución cuya principal herramienta es precisamente la confianza pública. Y por eso decide escribir, no para reabrir la pelea de 2018 con el contralor o el excontralor Bermúdez, ni para cuestionar el trabajo periodístico de Reportea, que incluso en privado reconocen que recogió su respuesta, literal, tal cual ella las envió. Ahora sí le reprocha algunas imprecisiones. Esto, por ejemplo, es que lo de las destituciones, él lo dice en la entrevista. Y lo de que el fallo fue dividido en Claro. la Corte Suprema y no fue dividido. Y no fue dividido, fue 3-0, 5-0 en la Suprema. Pero más bien ella reprocha lo que vino después, mucho más que el reportaje mismo. Las entrevistas posteriores. O sea, probablemente si no hubiesen habido entrevistas, tal vez no hubiese existido una columna. Pero sí lo de la destitución que se dicen la editora y el propio periodista en distintos medios de comunicación, después de la entrevista ya ponen una alerta distinta. Y porque consideró que de alguna manera estaba escalando esta sospecha más amplia, que es que a su llegada a la Contraloría y la legitimidad de sus actuaciones actuales estarían vinculadas a gestiones que, según ella insiste, nunca pidió, nunca conoció y jamás autorizó. Y esa es probablemente la razón de fondo de este escrito, pero al mismo tiempo ella dice que bueno que exista periodismo independiente, es bueno para la democracia, pero sí pide pide responsabilidad de lo que allí se publica. O sea, también allí hay un llamado de atención. Pero también lo que me dicen es que ella también tenía que dar una señal interna a los funcionarios de la propia Contraloría y de la legitimidad en esta institución que hoy encabeza. En ese sentido, el salir a hablar era necesario para decenas de funcionarios que están dedicados a fiscalizar y que requieren tranquilidad, sobre todo cuando la probidad de los altos mandos se pone en tela de juicio. Así es la historia detrás de la famosa columna de la Contralora General de la República. 5 claves y una buena noticia de la encuesta del Centro de Estudios Públicos Pablo Escobar Chavarría. Vamos. Bueno, primer dato, por supuesto, era la aprobación del presidente Kast, porque es su primera CEP como presidente, ¿no? Entonces el dato es aprobación en 34%, desaprobación en 52%. ¿Esto cómo se compara? ¿Es bueno, es malo? Eso es lo que pregunté, ¿no? Claro. Porque Claro. todo... Razonable. ¿Qué ha pasado ¿Qué antes? ha pasado? Porque el presidente Boric también, Exacto. Boric estaba siempre en ese rango también, ¿no? Bueno, Roberto Isixson dice que hay que tener en cuenta que esta encuesta es previa a la cuenta pública y que toma poco del efecto del cambio de gabinete, que fue un efecto positivo, así como la cuenta pública, y que desde ese punto de vista, 34-52, para él es un buen resultado, ¿ya? Dicho eso, poco más de un tercio igual es algo que debe llamar a reflexión al gobierno. Para Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP, el gobierno de Kast no parte en crisis, claramente, pero sí con poco margen, ¿ya? O sea, tiene una base política real, pero no una mayoría social suficiente para avanzar sin negociar, ¿ya? Sobre todo si se le suma otro dato de la encuesta CEP, que la gente piensa que el presidente no tiene disposición a llegar a acuerdos, un 51% piensa eso, y un 67% que no cumplirá las promesas de campaña. Esos son datos que me relevaron como bien importantes también, ¿ya? Para Roberto Méndez, un histórico de las encuestas, ¿no? Grande Roberto Méndez. Sí, él lee que más que oposición a las propuestas de Kast, él lee acá que hay un cierto escepticismo de que va a ser capaz de llevarlo a cabo en seguridad y en economía, que son las Muy claves. importante Sí. ese concepto Sí. del escepticismo Sí. que surge en esta encuesta. Y para Cristian Valdivieso, nuestro don Criteria, el gobierno debe cuidarse de abusar de la confianza, porque para él el gobierno no tiene mucha confianza, cree que las bencinas afectó directamente esa confianza y que instaló una idea de que este gobierno puede quitar beneficios sociales, algo que Cristian Valdivieso piensa que el gobierno no ha aquilatado bien todavía, ¿ya? Entonces, ojo, o sea,
es un resultado que se podría considerar que está dentro del rango, pero sin mucho margen. No, ya, Segundo tampoco es punto. para abrir champaña. Exacto. Los ganadores, Bodanovich y Parisi. Pero ojo también Orrego y Desbordes, ¿ya? ¿Quiénes son los personajes mejor evaluados en política? Aparece en primer lugar el alcalde Bodanovich, luego el presidente Kast y Franco Parisi en el tercer lugar. Bodanovich tiene un 48% de evaluación positiva, solo un 19% de evaluación negativa, que este es un dato Mira. importante, Muy. muy bajo rechazo, y subió 8,9 puntos porcentuales. Parisi aparece con un 35% de evaluación positiva, 30% de evaluación negativa y subió 11,3 puntos porcentuales. Después vienen... Ahora ahí se le pone Sí. ojo en qué ha hecho también este gobierno, las negociaciones con Parisi, Claro. para subirlo ahí al Exactamente. sí. El punto es claro, es que el Parisi gana con el bencinazo. Eso es una lectura que tienen varios, especialmente Roberto Isakson, y que el Plan Nacional de Reconstrucción no puede competir con medidas concretas al bolsillo de las personas. O sea, una ganancia para Parisi. Les decía también que, ojo, porque Claudio Orrego viene en cuarto lugar. Claudio Orrego, que había estado bastante complicado, con 35% también, y tiene menos rechazo que Parisi. Luego viene el expresidente Boric con 32 y el alcalde Mario Desbordes con 32, también un resultado interesante para él. Parisi, para Sebastián Izquierdo, ha logrado conectar con las preocupaciones concretas de la ciudadanía, especialmente en temas de bolsillo, proyectando una imagen de soluciones simples, directas y de alto impacto comunicacional, ¿ya? O sea, ojo ahí. Y también además el PDG aparece bien posicionado en este sondeo. Ante la pregunta sobre qué partido político usted simpatiza más, 7% respondió que el Partido Socialista, mismo porcentaje que dijo sentirse identificado con el PDG, 4 Chuta. puntos más que en el estudio anterior. Súper impactante. En esa cambio, el subida. Partido Socialista solo creció 2, aunque lidera el Partido Y Socialista. hay como un siglo de distancia. Exacto. Ahora, desde ¿qué su pasa con el fundación. alcalde Bodanovich? La A estrella ver. de la oposición, ¿no? Para Cristian Valdivieso el mensaje de la CEP es muy claro. En la oposición el camino es más Bodanovich y menos Manucheri. Eso dice Cristian Valdivieso. Para Claudio Fuentes, lo que esto dice es que el Frente Amplio, desde la izquierda y la centroizquierda, tiene la primera opción en la siguiente elección presidencial con Bodanovich o con Boric, ¿ya? Y para él, mejor candidato Con es cualquier Bodanovich. croata que andando último. Mejor candidato es Bodanovich por su imagen de hacedor frente a Franco Parisi, que es la otra estrella que está mostrando esta encuesta, ¿ya? Ahora, aquí hay diferencias también, ¿ya? Roberto Méndez dice que claramente Bodanovich tiene mucho tiempo en esta posición, que tiene que cuidarla, que tiene un gran futuro, pero Roberto Isakson dice una recomendación a la oposición, no enamorarse de Bodanovich, ¿ya? Porque para él el mejor candidato de la oposición es y será Boric, ¿ya? Y que cree que necesitan reconstruir un proyecto socialdemócrata desde él, con foco en el futuro y no en el pasado, ¿ya? Y, por supuesto, el desafío para la oposición es constituirse como tal. Casi nadie le recomienda al alcalde Bodanovich de erigirse como el líder de la oposición, algo que no le convendría para nada, ¿no? Porque esta Pregúntele a encuesta, Evelyn No Matei. es el claro, momento, claro. esta encuesta no muestra señales de la presencia de la oposición. No hay discurso, organización, liderazgo ni estilo, ¿ya? O sea, en el fondo, Roberto Méndez piensa que si se repitiera la última elección, el resultado sería el mismo. Ahora, ¿qué dice el alcalde Bodanovich? Y hablé con él ayer. Ya. Y no le gusta hablar de tema, pero para el RATPAC accedió a hablar. Dice Grande que... Tomás Bodanovich. Sí, por supuesto dice lo que mismo, siempre, dice lo mismo, que las encuestas no les dan ninguna importancia, que su primer deber es su pega de alcalde y que le parece que el rol de líder de la oposición no es uno que deba tomar, que él tiene que administrar con cuidado esto, porque no puede estar en guerra con el gobierno desde el minuto 1, que empezar a quejarse el año 1, porque tiene que trabajar con el gobierno en muchos proyectos, ¿ya? Y justamente porque su foco es hacer bien la pega como alcalde, tiene que lograr una relación de colaboración con el gobierno, con lo difícil que es, dice él, para sacar adelante Oye, los proyectos de Maipú. El rol de alcalde que escucha el RATPAC. Exactamente. Bueno, es que es fundamental poner el Claro, imagínense. Exacto. Tercer clave, bencinazo, rol del Estado y la economía. ¿Cuál es el dato? Clave, empeora la percepción de la situación económica, cae de 33 a 25% quienes creen que una buena o muy buena situación económica es la actual y sube de 15 a 31% quienes creen que la situación del país empeorará en los próximos 12 meses, ¿ya?
Y otro dato muy importante, 49% cree que el gobierno debería hacer mayores esfuerzos para contener el alza en el precio de los combustibles, aunque ello deteriore las finanzas públicas, ¿ya? Entonces, Cristian Valdivieso dice, esta CEP muestra claramente la contradicción de que la gente quiere más control del gasto del Estado, pero la presencia del Estado crece en relación a lo que se veía en la medición anterior. O sea, en el fondo la gente quiere que el Estado funcione mejor, pero no que haya menos Estado, ¿ya? Y menos que se salga de toda responsabilidad social, sino que al revés. Esto también lo ve Claudio Fuentes, que en la discusión Estado-mercado, la mitad cree que el Estado debe participar en la economía, aunque critica su burocracia y exceso de gasto, ¿no? Y que esto es consistente con otros estudios y estudios anteriores que valoran el rol del Estado. Entonces, esto, dice Fuentes, el drama de este gobierno, cómo reducir la burocracia estatal sin tocar beneficios sociales entregados por el Estado, que son valorados por la ciudadanía. Y a veces entregando otros, porque la ministra María Jesús Hulf, que estuvo en esa misma silla, Paula, hace un rato habló del bono famoso Claro. de, Sí. los 30.000 pesos por niño de 0 a 13 años y hablaba de un costo de entre 80 y 90 millones de dólares. Sí, O sea, claro, sí, sí, que a estas alturas con la caja como está, o sea, con claro. las cuentas como No es están. menor, Sí, claro. po. Para Roberto Isingson, el mensaje es claro, el ajuste fiscal y la mega reforma son largoplacistas en un Chile cortoplacista y que la paciencia no es infinita y que el gobierno debería flexibilizar la billetera y buscar pequeños logros concretos. Cuarto dato clave, seguridad, se mantienen los vientos de orden. Aquí todas las preguntas respecto de las protestas, las tomas, barricadas, la gente está en amplia mayoría en que nunca justificaría o casi nunca justificaría. En el caso, por ejemplo, de barricadas o destrozos como forma de protesta, un 90% no lo justificaría nunca o casi nunca, los saqueos 94% nunca o casi nunca, y las marchas como forma de protestas, un 35% lo justificaría siempre o casi siempre, y un 39% nunca o casi nunca, ¿ya? Esto es una vuelta de péndulo desde el Exactamente, 2019, esto ¿no? lo mostraron todos. Aquí hay una vuelta de péndulo muy, muy grande. Las tomas de los estudiantes, por ejemplo, un 76% está en desacuerdo, solo un 23% está de acuerdo, ¿ya? Hay mucho viento a favor para la ley de incivilidades, desde luego. Y lo que dicen varios analistas es que lo que le falta al gobierno, porque tiene viento a favor, es mostrar mayor efectividad, más que propuestas nuevas, ¿ya? Roberto, que constituía, ¿se acuerdan? Índice, Roberto Méndez, dice, le falta un índice, un indicador mensual. La gente necesita señales, indicadores de que algo está cambiando y eso aún no se ve, ¿ya? Ahora, para la oposición este dato es muy importante también. Tal como piensa Sebastián Izquierdo, esto reconfigura el margen de acción de los actores políticos y sociales que antes dependían más de la movilización callejera, que ahora no está con buena aceptación. No está con buena prensa. No. Para Cristian Valdivieso, para la oposición el mensaje es claro, es tiempo de proponer, trabajar más y no hacer tantas tomas o esa lógica, ¿no? Tanta lógica de protesta y confrontación ya no es lo que la gente está pidiendo. Y lo mismo ve Claudio Fuentes, que es el momento de que más allá de negar de una actitud reactiva, la oposición debe dejar de negar la sal y el agua y ponerse proactivos con propuestas concretas, alternativas en temas críticos que hoy día le duelen en el bolsillo a la gente. Clave 5, natalidad, que fue algo que preguntó el CEPI que ha sido muy importante. Temazo. El dato es, los chilenos queremos tener más hijos, pero tener hijos cuesta caro. La natalidad es 1,7 hijos declarados, pero nos gustaría tener 2,4, ¿ya? Y con 2,4 no tendríamos problemas de natalidad, la tasa de reemplazo es 2,1, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos hijos? La encuesta CEP lo muestra con claridad, porque es muy caro y porque el 46% cree que los hijos dificultan el trabajo y el desarrollo profesional. Entonces, esto sugiere, como dicen varios, no hay necesariamente un rechazo cultural profundo a la maternidad o paternidad, sino una brecha entre aspiraciones familiares y condiciones reales para poder concretarlo. Cristian Valdivieso dice, esto muestra claramente que el kilo de guagua está muy caro y que tener hijos parece un lujo, uno que compite con otros lujos que va más allá de lo económico, ¿ah? Esto también es bien importante y lo decía Sebastián Izquierdo. La principal barrera para tener hijos aparece asociada al bolsillo, pero esto no significa que el debate ni las soluciones deban reducirse solo a los incentivos económicos, ¿ya? No es solo lo monetario, es también el tiempo, la estabilidad, las redes de apoyo y la capacidad de compatibilizar familia, trabajo y autonomía individual. Y por último, la buena noticia. A ver, estoy esperando. Alcancé. Valoración de la democracia. A ver. Fíjense, esto lo releva Roberto Isingson y Roberto Méndez.
Aumenta quienes creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno de 47 a 54%. Que era importante porque Sí, las y va encuestas del año claro. pasado se dio la tendencia contraria. Claro, y cae quienes apoyan el autoritarismo de 23 a 15%, ¿ya? Además, el porcentaje de identificación con partidos políticos sigue en niveles positivos a pesar de la crisis de efectividad de la democracia. Este aumento en la valoración de la democracia, que salta 7 puntos desde la última medición, junto con la mayor identificación con los partidos, es sorprendente y es una muy buena noticia, dice Roberto Méndez. Habla de una democracia bastante robusta, ¿ah? Muy importante. Que fue temazo ese el año pasado, cuando Sí, claro. la gente dijo que estaba dispuesto incluso a entregar Sacrificar libertades. con tal de tener no sé, Mayor seguridad. Claro. Sí. Ya, 5 claves y la buena noticia. Llegamos finalmente a la Llegamos. buena noticia. Otra buena noticia, Macarena Lesconés, que está a préstamo en el CEP, entonces tiene algún interés en esto. Me dice, subraya una cosa que es importante. ¿Por qué es tan importante la encuesta del Centro de Estudios Públicos? Porque es la única que se hace presencialmente. Exactamente. Y por eso el trabajo de campo demora tanto tiempo. Estos son casi 2.000 casos, ¿no? Sí. Todos en encuesta cara a cara, digamos. Es muy relevante porque saca una fotografía Claro, muy y en muy 122 comunas interesante. del país, Iván. Claro, O sea, eso es como, claro. muestra de 2.360 ciudadanos. Es prácticamente un tercio de las comunas del país, una cuestión que refleja muy bien el estado de ánimo y la sensibilidad de los chilenos en este momento. Rápidamente, ¿a qué vamos a estar atentos hoy, Paula Comandari? Oye, Banco Central Europeo acaba de entregar la decisión de política monetaria y decidió, bien impactante, elevar la tasa de interés. O sea, la guerra está afectando de manera profunda, 25 puntos base, llegó hasta 2,25% y es relevante porque además es el primer aumento de este indicador desde el año 2023. Chuta. Así es que sí, la guerra en Medio Oriente está generando presiones inflacionarias muy, muy relevantes. Interesante lo que va a ocurrir aquí también. Lo vemos luego en Mercado Global también, alrededor de las 9:35. Paula Escobar Chavarría. Aquí vamos a estar atentos, si no al inicio del Mundial. Eso. Iván. ¿Cómo no? 1:30, Estadio Azteca, Shakira encabeza, ¿no? La inauguración del Mundial. Con el suegro de Chile, Andrea Bocelli. Exacto, el suegro de Chile. Siempre Chile de alguna manera. Sí, Está ahí, presente. ¿cierto? No en lo futbolístico, pero en Tenemos un otras gallo en cosas el sí. bar. Sí. México y Sudáfrica inauguran este mundial. Un mundial que además ha tenido hartos problemas para periodistas, para los árbitros. equipo, hasta para árbitros de entrar a Estados Unidos. Fíjense que el que iba a ser el primer árbitro somalí en dirigir el mundial, no lo dejaron entrar, lo deportaron. Pero por lo menos lo recibieron como un héroe en Mogadishu. Es verdad. Oye, y Trump dijo que en Nueva York iba a haber récord de gente de ICE. Esa es la bienvenida. Qué entrega. Esa es la bienvenida. Esta es la canción oficial, la que tiene Andrea Bocelli, ¿no? ¿Viste? Esta es la que soltaron ayer o antes de ayer, ¿no? Sí. Ayer. Bueno. Acostúmbrense, será 40 y tantos días. Paula Escobar Chavarría, Paula Comandari, gracias por el programa de hoy. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días.